Esto ocurrió cuando yo tenía 24 años. No era alguien que creyera mucho en historias de criaturas ni nada de eso. En ese momento estaba viajando bastante por trabajo, moviéndome entre pueblos pequeños y ciudades medianas en el sur de Estados Unidos, haciendo inspecciones para una compañía que revisaba instalaciones eléctricas en zonas rurales. Era un trabajo aburrido pero pagaba bien, y la mayoría del tiempo consistía en conducir durante horas por carreteras vacías, llegar a un sitio, revisar unos transformadores o líneas, llenar un informe y seguir manejando. En octubre de ese año me tocó pasar casi 2 semanas en una zona bastante aislada entre Arkansas y Oklahoma, donde muchas de las instalaciones estaban metidas en caminos forestales o terrenos privados. La gente del lugar era amable, pero también reservada. No hablaban mucho con extraños, y casi todos parecían conocerse entre sí. La primera noche que llegué, me quedé en un motel pequeño, en un pueblo que tenía poco más que una gasolinera, un diner y un par de iglesias. Recuerdo que estaba cenando en el diner, cuando escuché a dos tipos mayores hablando en una mesa detrás de mí. No estaba prestando mucha atención hasta que uno de ellos dijo algo como: «Otra vez lo oyeron anoche en la línea vieja del bosque». El otro respondió algo que no alcancé a escuchar bien, pero mencionó la palabra perro. Pensé que estaban hablando de coyotes o perros salvajes, que en esa zona son bastante comunes, así que no le di importancia. Pero cuando me levanté para pagar, la mujer que atendía la caja me preguntó si yo era el que estaba trabajando con la compañía eléctrica. Le dije que sí, y entonces me preguntó si al día siguiente iba a revisar una línea que estaba cerca de un área llamada Black Pine Ridge. Cuando le dije que sí, cambió un poco la expresión y me dijo algo que en ese momento sonó como una broma medio extraña. «Trata de terminar antes de que oscurezca». Al día siguiente conduje casi una hora por carreteras cada vez más pequeñas, hasta que finalmente entré en un camino de tierra que subía hacia una zona de bosque bastante denso. Era una de esas áreas donde los árboles crecen muy juntos y la luz apenas llega al suelo. No había casas cerca, solo la línea eléctrica atravesando el bosque. Pasé casi toda la tarde revisando postes y transformadores. Todo estaba normal, aunque había algo raro con el silencio del lugar. No escuchaba pájaros ni insectos, solo el viento moviendo las ramas. En un momento, mientras estaba tomando fotos de un poste inclinado, escuché algo a lo lejos que sonaba como un aullido, pero no era exactamente como el de un lobo o un coyote. Era más profundo, más largo, y tenía algo extraño al final, como si cambiara de tono. No pensé demasiado en eso hasta que empezó a anochecer. Ya estaba regresando al camión cuando noté algo en el barro del camino. Eran huellas. Al principio pensé que eran de un perro grande, pero cuando me agaché para mirarlas mejor, me di cuenta de que algo no cuadraba. Las huellas eran demasiado largas, y lo más raro era la separación entre ellas. Parecía como si el animal caminara dando pasos muy grandes. También estaban alineadas de una forma que casi parecía humana. No sé cómo explicarlo bien. No eran exactamente huellas de persona ni de perro, sino algo intermedio. Mientras estaba mirando eso, escuché un ruido entre los árboles, a unos 20 o 30 metros dentro del bosque. Fue como el sonido de algo grande moviéndose entre las ramas secas. Levanté la cabeza pensando que tal vez era un ciervo. En esa zona hay muchos. Pero entonces vi movimiento entre los troncos, algo oscuro pasando entre la vegetación. No pude ver la forma completa, solo fragmentos mientras se movía. Lo que sí recuerdo claramente es la altura. La parte superior de lo que fuera eso estaba más o menos a la altura de mi pecho, incluso estando dentro del bosque, lo cual significaba que era bastante grande. Me quedé quieto un momento esperando ver mejor qué era. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. La cosa se detuvo detrás de un grupo de árboles, y por un segundo pude ver su silueta completa entre dos troncos. No estaba en cuatro patas, estaba de pie, y tenía la forma general de un perro o lobo muy grande, pero erguido, con las patas delanteras colgando como brazos.
Solo duró un segundo, porque en cuanto me moví un poco la figura desapareció entre los árboles con un ruido rápido de ramas rompiéndose. En ese momento pensé que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. El bosque estaba oscuro, yo llevaba todo el día trabajando y probablemente estaba cansado. Me convencí de que había visto un oso o algo así. Pero cuando llegué al camión y abrí la puerta, escuché un gruñido profundo detrás de mí. No estaba lejos, tal vez a 10 metros. Me giré despacio y lo vi otra vez, esta vez mucho más claro. Estaba al borde del camino, parcialmente iluminado por la luz del atardecer que todavía entraba entre los árboles. Era enorme, fácilmente más alto que yo cuando estaba erguido. La cabeza era la de un lobo, con un hocico largo y orejas puntiagudas. El cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro, y las patas delanteras terminaban en algo que parecían manos con garras largas. No estaba atacando ni corriendo hacia mí. Solo estaba ahí, mirándome. Lo que más recuerdo son los ojos. No brillaban como los de muchos animales cuando les da la luz. Eran más bien opacos, pero muy fijos, como si estuviera evaluándome. No sé cuánto duró ese momento. Tal vez 3 o 4 segundos. Luego la criatura soltó otro gruñido bajo, giró lentamente y caminó hacia el bosque. Y digo caminó porque no salió corriendo. Se movía en 2 patas, con una especie de paso pesado pero natural, como si esa fuera su forma normal de moverse. Me subí al camión lo más rápido que pude y salí de ese lugar. Mientras bajaba por el camino de tierra hacia la carretera principal, miré varias veces por el espejo retrovisor, esperando ver algo siguiéndome, pero no apareció nada. Cuando finalmente llegué al pueblo ya era completamente de noche. Volví al mismo diner para cenar y traté de actuar normal, pero supongo que todavía tenía cara de haber visto algo raro porque la misma mujer de la caja me preguntó si todo había ido bien en el bosque. Le dije que sí, aunque dudé un segundo antes de responder. Entonces ella me miró un momento y dijo algo que en ese momento me dejó helado. ¿Lo escuchaste aullar? No respondí, solo asentí. Ella no parecía sorprendida. Solo dijo que algunas noches se oía desde las colinas y que la gente del pueblo prefería no salir mucho cuando eso pasaba. Cuando le pregunté qué creía que era, se encogió de hombros y dijo algo que todavía recuerdo, palabra por palabra. Algunos dicen que es un lobo muy grande, otros dicen que no es un animal. Terminé mi trabajo en esa zona 2 días después. La compañía quería que regresara un mes más tarde para revisar otra línea cerca de Black Pine Ridge, pero pedí que enviaran a otra persona. Nunca les conté exactamente por qué. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi en ese bosque, pero sí sé una cosa. Cuando algo con forma de lobo te observa de pie, como si fuera otra persona más en el bosque, ya no se siente como si estuvieras en la cima de la cadena alimenticia. Esto pasó cuando yo tenía 17 años, durante un viaje familiar al norte de México. Mis padres siempre habían sido muy de carretera. Les gustaba manejar largas distancias, detenerse en pueblos pequeños, probar comida local, esas cosas. Ese verano decidieron que cruzaríamos varios estados del norte porque mi papá quería visitar algunos lugares donde había trabajado cuando era joven. Una de las paradas fue un pueblo pequeño en Sonora que quedaba a más de 1 hora de cualquier ciudad grande. No recuerdo el nombre exacto, porque en realidad ni siquiera era un pueblo como tal, más bien una comunidad con unas cuantas casas, una tienda y una gasolinera vieja. Llegamos ya de noche porque el viaje se había alargado más de lo esperado. El lugar estaba rodeado de cerros bajos y desierto abierto en todas direcciones. Había muy pocas luces, solo algunas casas con focos amarillos y la gasolinera que parecía sacada de los años 70. Nos quedamos en una casa que pertenecía a un amigo viejo de mi papá. Era una construcción simple de cemento con un patio grande y una cerca de alambre. El hombre que vivía ahí se llamaba Ernesto y parecía conocer a todo el mundo en la zona. Era amable,
pero también tenía esa actitud tranquila de la gente que vive mucho tiempo en lugares aislados, como si nada realmente lo sorprendiera. La primera noche todo fue normal. Cenamos, hablamos un rato en el patio y luego nos fuimos a dormir porque al día siguiente queríamos seguir manejando temprano. Pero cerca de las 3 de la mañana me despertó algo que al principio pensé que era un perro. Había un sonido afuera, como un ladrido grave mezclado con algo que casi parecía una risa corta. No era un sonido constante. Era más bien como si algo hiciera ruido, y luego se quedara en silencio por varios segundos antes de hacerlo otra vez. Me levanté un poco para mirar por la ventana, pero el patio estaba casi completamente oscuro. Mientras estaba ahí escuché que uno de los perros de Ernesto empezó a gruñir. No ladraba como normalmente lo hacen los perros cuando pasa alguien. Era un gruñido bajo, nervioso. Después otro perro se unió, pero en lugar de salir corriendo hacia la cerca como suelen hacer, los escuché retroceder hacia la casa. Eso fue lo primero que me pareció raro. Los perros del campo normalmente son bastante agresivos con cualquier cosa que se acerque. Después escuché pasos en la grava del patio. No eran pasos rápidos ni ligeros. Eran lentos y pesados, como si algo estuviera caminando con calma alrededor de la casa. Me quedé escuchando pensando que tal vez era Ernesto revisando algo afuera, pero entonces me di cuenta de que los pasos eran irregulares. Había momentos donde sonaban como si fueran dos pisadas separadas, como una persona caminando, pero luego venía un sonido más arrastrado, como si algo tocara el suelo de forma diferente. En ese momento escuché que Ernesto abría la puerta de su cuarto y caminaba por el pasillo. Lo escuché detenerse cerca de la puerta principal. No abrió. Solo se quedó ahí unos segundos. Después habló en voz baja, como si no quisiera que algo afuera lo escuchara. «Quédense adentro». Eso fue todo lo que dijo. Yo seguía mirando por la ventana tratando de ver algo en la oscuridad. Tardé unos segundos en notar que había una forma moviéndose cerca de la cerca del patio. Al principio pensé que era uno de los perros, pero la forma era demasiado alta. Podía distinguir el contorno porque detrás había un poco de luz de la carretera lejana. Lo que fuera estaba caminando a lo largo de la cerca como si estuviera inspeccionando el lugar. En un momento se detuvo y levantó la cabeza. Ahí fue cuando entendí que no era un perro normal. La silueta tenía el hocico largo de un canino, pero el cuerpo era demasiado alto y demasiado recto. No estaba completamente en cuatro patas. Estaba inclinado hacia adelante, con las patas delanteras tocando el suelo pero de una forma rara, como si pudiera levantarse en cualquier momento. También noté algo más. La espalda tenía una especie de joroba, como si los hombros fueran mucho más altos que el resto del cuerpo. Mientras lo miraba, uno de los perros de la casa empezó a llorar. No ladrar, llorar, como cuando los animales están realmente asustados. La criatura giró la cabeza hacia la casa lentamente, y por un segundo pude ver los ojos reflejando la poca luz que había. No eran como los de un perro o un coyote. Estaban demasiado separados y demasiado altos. Después hizo un sonido que todavía recuerdo perfectamente. No fue un aullido normal. Fue algo entre un ladrido grave y una especie de risa corta, como si el sonido se quebrara a la mitad. En ese momento sentí algo muy raro en el estómago, como un instinto muy básico diciéndome que me alejara de la ventana. La cosa se movió otra vez, caminando a lo largo de la cerca hasta llegar al portón del patio. Ahí se detuvo y olfateó el aire durante varios segundos. Parecía estar buscando algo, o tal vez comprobando si podía entrar. Dentro de la casa nadie hacía ruido. Podía escuchar a mis padres en el otro cuarto respirando, pero claramente despiertos. Ernesto seguía parado junto a la puerta principal sin abrirla. Después de un rato que se sintió mucho más largo de lo que probablemente fue, la criatura se levantó completamente sobre las patas traseras. Eso fue lo que más me impactó. Era fácilmente más alta que un hombre. Tal vez 2 metros o más cuando estaba erguida. Las patas delanteras colgaban hacia abajo como brazos largos, y la cabeza seguía teniendo esa forma de perro o lobo,
pero el resto del cuerpo parecía casi humanoide. Se quedó así un par de segundos, mirando hacia la casa. Luego volvió a bajar y caminó hacia el desierto detrás de la propiedad. Los pasos se fueron alejando poco a poco, hasta que ya no se escuchó nada. Nadie habló durante varios minutos después de eso. Finalmente Ernesto abrió la puerta y salió al patio con una linterna. Yo seguía mirando por la ventana mientras él revisaba la cerca y el portón. Cuando regresó, cerró la puerta con llave y simplemente dijo algo que en ese momento me dejó pensando. Pasó otra vez. A la mañana siguiente revisamos el suelo cerca de la cerca. Había huellas en la tierra, pero no eran como las de un perro normal. Algunas parecían de 4 patas, pero otras eran alargadas, casi como si algo hubiera apoyado pies más grandes y más estrechos. Cuando le pregunté a Ernesto qué creía que era, él tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo que en esa zona mucha gente hablaba de algo que caminaba entre los cerros por la noche. Algunos lo llamaban nahual. Otros decían que era solo un animal grande que había aprendido a moverse raro. Luego agregó algo que me quedó grabado. Lo extraño no es verlo. Lo extraño es cuando empieza a rodear las casas. Después de ese viaje, nunca volvimos a pasar por esa comunidad. Pero todavía recuerdo la forma en que esa cosa caminaba alrededor del patio, como si estuviera pensando si valía la pena intentar entrar. Esto ocurrió hace unos 12 años, cuando tenía 29. En ese tiempo trabajaba como fotógrafo freelance para una revista pequeña que hacía artículos de naturaleza y viajes. No era un trabajo muy glamoroso, pero me permitía moverme bastante y visitar lugares remotos que normalmente no habría tenido excusa para conocer. Ese año me asignaron un reportaje sobre senderos poco transitados en los Cárpatos, en Rumanía. La idea era documentar algunos caminos antiguos que cruzaban zonas de bosque muy denso, lugares donde todavía había aldeas pequeñas bastante aisladas del resto del país. El editor quería fotos del paisaje, de la gente local y de los bosques en otoño, que según él eran espectaculares. Llegué primero a Cluj-Napoca y desde ahí alquilé un coche para manejar hacia el este, hacia una región más montañosa donde comenzaban los bosques profundos de los Montes Cárpatos. El plan era quedarme unos días en diferentes aldeas y caminar algunos senderos que conectaban antiguos caminos de pastores. La primera parte del viaje fue bastante normal. Los paisajes eran impresionantes, montañas cubiertas de bosque, ríos fríos bajando entre rocas y pequeños pueblos con casas de madera muy antiguas. Pero mientras más me adentraba en la zona montañosa, más notaba algo curioso en la forma en que la gente hablaba del bosque. Nadie decía directamente que hubiera algo peligroso, pero muchas conversaciones terminaban con comentarios como «no camines demasiado tarde» o «no te metas muy profundo si empieza a oscurecer». El tercer día llegué a una aldea muy pequeña que apenas aparecía en el mapa. Tenía unas 10 o 12 casas dispersas en una ladera y un camino de tierra que subía hacia el bosque. Me quedé en la casa de una pareja mayor que alquilaba una habitación a viajeros ocasionales. El hombre hablaba algo de inglés, suficiente para explicar por dónde estaban los senderos y qué rutas eran más interesantes para fotografiar. Durante la cena le mencioné que quería subir por un camino viejo que, según un mapa que había visto, cruzaba una zona muy profunda del bosque antes de bajar hacia otro valle. Cuando dije eso, el hombre se quedó callado un momento antes de responder. Luego dijo que ese camino existía, pero que ya casi nadie lo usaba porque era fácil perderse. A la mañana siguiente salí temprano con mi cámara, una mochila ligera y suficiente agua para todo el día. El camino empezaba bastante claro, una especie de sendero ancho usado alguna vez por carretas. Pero después de una hora caminando se volvió más estrecho y empezó a desaparecer entre árboles cada vez más altos. El bosque en esa parte era increíblemente denso. Los troncos eran gruesos, y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas. Apenas entraba luz entre las ramas,
En algunos tramos tenía que detenerme para orientarme con el GPS porque el sendero prácticamente se desvanecía. Alrededor del mediodía empecé a notar algo extraño. El bosque estaba demasiado silencioso. No escuchaba pájaros ni ardillas ni ningún sonido normal de animales. Solo el viento pasando entre las ramas. Pensé que tal vez era simplemente la época del año, porque el otoño ya estaba bastante avanzado, pero igual se sentía raro. Tomé varias fotos del paisaje y seguí caminando hasta llegar a una especie de claro pequeño, donde el sendero parecía dividirse en dos direcciones. Mientras estaba revisando el mapa, escuché un ruido detrás de mí, como el crujido de hojas secas bajo peso. Al principio asumí que era un ciervo. Levanté la cámara pensando que tal vez podía sacar una buena foto si aparecía entre los árboles. Pero el sonido no era como el de un animal pequeño. Era más pesado, más lento, como si algo grande estuviera moviéndose con cuidado entre los troncos. Miré hacia el bosque tratando de ver movimiento. Durante unos segundos no vi nada. Luego algo pasó entre dos árboles, lo suficientemente rápido como para que solo pudiera ver una forma oscura. Lo que más me llamó la atención fue la altura. La forma pasó entre los troncos a una altura que parecía demasiado grande para un lobo o un perro salvaje. Pensé que tal vez era un oso. En esa región hay osos pardos y son bastante grandes. Pero lo raro fue la forma en que se movía. No sonaba como un animal corriendo en cuatro patas. Sonaba como pasos separados, pesados, más parecidos a los de algo caminando erguido. Me quedé quieto escuchando. Después de unos segundos, el bosque volvió a quedar completamente silencioso. Esperé un rato antes de seguir caminando. Mientras avanzaba por el sendero, empecé a notar huellas en el barro húmedo cerca de un pequeño arroyo. Me agaché para mirarlas, porque eran bastante claras. Parecían huellas de lobo, pero eran enormes. Mucho más grandes que cualquier huella de perro que hubiera visto. Lo más raro era la distancia entre ellas. Estaban separadas como si el animal diera pasos demasiado largos. Seguí el sendero durante otra hora más o menos, pero esa sensación de que algo me observaba no desaparecía. Varias veces escuché ramas rompiéndose a lo lejos. Cada vez que giraba para mirar no veía nada. En un momento incluso levanté la cámara con el teleobjetivo y empecé a revisar entre los árboles tratando de encontrar movimiento. Fue entonces cuando lo vi por primera vez con claridad. Estaba en una pendiente cubierta de árboles, a unos 50 metros de distancia. Al principio pensé que era un tronco oscuro apoyado contra otro árbol, pero entonces se movió. La figura se levantó lentamente desde detrás de un grupo de arbustos y pude distinguir su silueta completa. Tenía la cabeza larga de un lobo, con orejas puntiagudas, pero el resto del cuerpo era completamente diferente a cualquier animal que hubiera visto en el bosque. Estaba de pie sobre dos patas, con los hombros muy altos y las patas delanteras colgando como brazos largos cubiertos de pelo oscuro. Se quedó completamente inmóvil durante unos segundos. Lo más extraño fue que parecía estar observándome directamente, aunque la distancia y la sombra del bosque hacían difícil ver los ojos. Aún así, había algo en la postura de la criatura que daba la impresión de que estaba evaluando cada movimiento que yo hacía. No corrí inmediatamente. Creo que mi cerebro estaba tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez era un oso parado sobre las patas traseras, pero la cabeza no era la de un oso. Era claramente la de un canino. El hocico era demasiado largo y las orejas demasiado rectas. Después de unos segundos, la criatura bajó lentamente las patas delanteras hacia el suelo, pero no volvió completamente a cuatro patas. Se inclinó hacia adelante como si pudiera moverse de ambas formas. Luego dio dos pasos laterales entre los árboles y desapareció detrás de un grupo de troncos. Ese fue el momento en que decidí regresar. El problema era que el sendero que había seguido ya no parecía tan claro. El bosque era tan uniforme que por un momento tuve la sensación de que estaba caminando en círculos. Mientras avanzaba escuché otro ruido detrás de mí.
esta vez más cerca. Giré rápidamente y alcancé a ver movimiento entre los árboles, como una sombra grande pasando entre los troncos. No estaba huyendo, se estaba moviendo paralelo a mí. Cada vez que yo caminaba, algo se movía entre el bosque manteniendo más o menos la misma distancia. Podía escuchar las hojas aplastándose bajo su peso. En una ocasión incluso escuché un sonido bajo, algo parecido a un gruñido profundo que se mezclaba con el viento. Aceleré el paso sin correr completamente. No quería provocar una persecución si realmente era un animal grande. Después de unos 15 minutos finalmente empecé a ver más luz entre los árboles. Eso significaba que estaba cerca del borde del bosque donde comenzaban los prados alrededor de la aldea. Cuando salí del bosque, me detuve un momento para mirar hacia atrás. Durante varios segundos no vi nada. Solo los árboles moviéndose con el viento. Luego, muy adentro entre las sombras del bosque, algo se movió lentamente entre los troncos. No salió completamente al claro. Solo lo suficiente para ver la silueta de esa cabeza larga y las orejas puntiagudas observando desde la oscuridad. Se quedó ahí unos segundos más, y luego retrocedió otra vez entre los árboles. Cuando regresé a la casa donde me estaba quedando, el hombre mayor me preguntó cómo había ido la caminata. Le dije que el bosque era impresionante y que había visto huellas grandes de algún animal. Él me miró un momento sin decir nada. Después, preguntó en qué parte del bosque había estado. Cuando se lo expliqué, asintió lentamente. Luego dijo algo que todavía recuerdo bien. En esa zona, según las historias viejas, hay criaturas que no son exactamente lobos. Algunos dicen que son animales muy antiguos, que aprendieron a caminar como los hombres. Otros dicen que son hombres que aprendieron a convertirse en lobos. Después de escuchar eso decidí no volver a caminar solo en esa parte del bosque. Pero lo que más me quedó grabado de ese día no fue la criatura en sí. Fue la forma en que se movía entre los árboles, sin hacer casi ruido, manteniendo siempre la distancia perfecta, como si supiera exactamente hasta dónde podía acercarse sin que yo dejara de caminar. Esto ocurrió hace unos 15 años, cuando tenía 24 y estaba viajando por el norte de Canadá. En ese momento trabajaba haciendo mantenimiento en torres de comunicación para una empresa que daba servicio a estaciones remotas. No era exactamente un trabajo peligroso, pero implicaba pasar mucho tiempo en lugares muy aislados, manejando por caminos forestales que a veces ni siquiera aparecían en los mapas normales. Ese invierno me asignaron revisar una torre vieja cerca de un lago en el norte de Ontario. El lugar estaba a casi 3 horas del pueblo más cercano, metido en un bosque enorme donde prácticamente no había casas. La empresa tenía una pequeña cabaña de servicio cerca de la torre. Era una estructura simple de madera, con un generador, una estufa y lo básico para que alguien pudiera quedarse ahí un par de días mientras trabajaba. La idea era que yo llegara en la tarde, pasara la noche, y al día siguiente revisara la torre con luz de día. Era bastante común hacer eso, porque muchas de esas torres estaban demasiado lejos para ir y volver el mismo día. Llegué ya casi al anochecer. El camino forestal estaba cubierto de nieve compacta, y en algunos tramos tuve que manejar bastante lento para no quedarme atascado. El bosque en esa zona era increíblemente denso, lleno de pinos altos que bloqueaban casi toda la luz del cielo. Cuando finalmente llegué al pequeño claro donde estaba la cabaña, ya estaba oscureciendo. La torre se veía como una silueta negra contra el cielo gris del invierno. Lo primero que noté fue el silencio. En invierno los bosques suelen ser tranquilos, pero esto era diferente. No había viento, no había sonido de animales, nada. Solo el crujido de la nieve bajo mis botas cuando salí de la camioneta. Encendí el generador, prendí algunas luces dentro de la cabaña y dejé mis cosas en la mesa. Después salí otra vez para revisar rápidamente el perímetro, más por costumbre que por necesidad. Fue entonces cuando vi las huellas.
Había varias marcas en la nieve cerca del borde del claro. Al principio pensé que eran de lobo. En esa región hay muchos lobos y no es raro ver sus rastros cerca de lagos congelados. Pero cuando me acerqué un poco más, me di cuenta de que las huellas eran demasiado grandes. Mucho más grandes que las de un lobo normal. Además estaban separadas por distancias largas, como si el animal tuviera una zancada enorme. Lo que más me llamó la atención fue que las huellas venían desde el bosque, cruzaban el claro y llegaban bastante cerca de la cabaña antes de desaparecer otra vez entre los árboles del otro lado. No era exactamente alarmante, pero sí raro. Entré a la cabaña, cerré la puerta y encendí la estufa. Durante un rato me senté a revisar el equipo que usaría al día siguiente para subir a la torre. El generador hacía un ruido constante que llenaba el silencio del bosque. Afuera la oscuridad se volvió completamente total. En lugares así, lejos de cualquier ciudad, la noche es mucho más oscura de lo que la gente imagina. Cerca de las 10 de la noche escuché algo afuera. Al principio pensé que era el viento levantándose entre los árboles, pero después escuché claramente el sonido de nieve siendo aplastada. Pasos. Me quedé quieto escuchando. El ruido venía desde el borde del claro, más o menos en la misma dirección donde había visto las huellas antes. Los pasos eran lentos y pesados. No sonaban como los de un ciervo o un lobo corriendo. Era más bien el sonido de algo grande caminando con calma. Apagué la luz principal de la cabaña y miré por la ventana. Durante unos segundos no vi nada. El claro estaba iluminado solo por la luz débil de la luna reflejada en la nieve. Entonces algo se movió cerca de los árboles. Una forma oscura salió lentamente del bosque y se detuvo justo en el borde del claro. Al principio pensé que era un lobo muy grande, pero luego noté que estaba demasiado alto. La criatura estaba parada de lado, lo que me permitió ver la silueta completa contra la nieve. Tenía la cabeza claramente de un lobo, con un hocico largo y orejas puntiagudas. Pero el resto del cuerpo era demasiado alto y demasiado recto. No estaba completamente en 4 patas. Estaba inclinado hacia adelante, como si pudiera levantarse en cualquier momento. Se quedó completamente inmóvil durante varios segundos. Yo tampoco me moví. Estaba tratando de convencerme de que era un truco de luz o simplemente un lobo grande parado en una posición rara. Pero entonces la criatura dio unos pasos hacia el claro. Los pasos eran demasiado pesados para un lobo. La forma en que caminaba era extraña. A veces parecía usar 4 patas, pero otras veces parecía levantarse un poco más, casi como si estuviera equilibrándose sobre las traseras. Cuando llegó más cerca, pude ver que los hombros eran increíblemente altos, mucho más altos que la parte trasera del cuerpo. La criatura se detuvo otra vez. Luego levantó la cabeza y olfateó el aire. Por un momento tuve la sensación muy clara de que sabía exactamente que yo estaba dentro de la cabaña. No podía ver sus ojos con claridad, pero la cabeza estaba orientada directamente hacia la ventana donde yo estaba mirando. Me alejé un poco del vidrio sin hacer ruido. Durante varios segundos no escuché nada más. Luego volvió el sonido de pasos. Pero esta vez no venían desde el claro. Venían desde el lado de la cabaña. Algo estaba caminando lentamente alrededor de la estructura, aplastando la nieve junto a las paredes de madera. Cada paso era pesado, deliberado, como si estuviera inspeccionando el lugar. Escuché el crujido cerca de la ventana de la cocina, y luego más atrás, cerca de donde estaba el pequeño cobertizo del generador. En ese momento escuché otro sonido. Un gruñido muy bajo. No era fuerte, pero tenía una profundidad que se sentía más que se escuchaba, como una vibración grave en el aire frío de la noche. Me quedé completamente inmóvil dentro de la cabaña, escuchando cómo esa cosa seguía caminando alrededor, como si estuviera tratando de entender qué era ese edificio en medio del bosque. Y entonces escuché algo que hizo que todo se volviera mucho peor. La manija de la puerta principal se movió. Muy despacio, como si algo desde afuera estuviera probando si la puerta estaba cerrada.
Cuando la manija de la puerta se movió por primera vez, pensé que tal vez había sido mi imaginación. El metal hizo un pequeño sonido seco, apenas perceptible, como cuando alguien prueba una puerta sin estar seguro de si está cerrada. Me quedé completamente inmóvil en medio de la cabaña, tratando de escuchar cualquier otro ruido. Durante unos segundos no pasó nada. Luego la manija se movió otra vez, esta vez con un poco más de presión. La puerta no se abrió porque tenía un cerrojo grueso por dentro, pero el sonido fue lo suficientemente claro como para que no hubiera duda de lo que estaba pasando. Algo afuera estaba empujando la manija. Sentí ese tipo de frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Era más bien la sensación de que algo no estaba funcionando como debería en la realidad. Los lobos no hacen eso. Los osos tampoco prueban manijas de puertas. Después de unos segundos, la presión desapareció y la manija volvió lentamente a su posición. Escuché pasos otra vez, moviéndose por la pared exterior de la cabaña. El sonido se detuvo cerca de la ventana del lado norte. Esa ventana daba directamente hacia el bosque, sin el claro de por medio. Era básicamente una pared de árboles oscuros a pocos metros del vidrio. Me acerqué muy despacio y miré desde un ángulo, tratando de no poner mi cara directamente frente al vidrio. Durante un momento no vi nada. Solo el reflejo tenue de la nieve y las sombras negras de los árboles. Entonces algo pasó frente a la ventana. Fue rápido, pero lo suficientemente claro. Una silueta alta, demasiado alta para un lobo, cruzó frente al vidrio. No estaba completamente erguida, pero tampoco estaba en cuatro patas. Era una postura intermedia, como la de algo que podía usar ambas formas para moverse. El cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro que absorbía la poca luz de la luna. Pero lo que más me llamó la atención fue la cabeza. El hocico era largo y estrecho, y las orejas se veían altas y puntiagudas contra el fondo claro de la nieve. La criatura no estaba corriendo. Estaba caminando lentamente alrededor de la cabaña. Volví a escuchar los pasos, esta vez alejándose hacia la parte trasera del edificio. Durante unos segundos pensé que tal vez se iría. Me quedé esperando, escuchando el generador vibrar detrás de la pared. Entonces el generador se apagó. El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. Cuando el motor dejó de funcionar, la cabaña quedó completamente en silencio. Sin el ruido constante del generador, cada sonido del bosque se volvió mucho más claro. Podía escuchar el crujido lejano de árboles moviéndose con el frío, y más cerca, el sonido de algo moviéndose en la nieve. Al principio pensé que el generador simplemente se había quedado sin combustible, pero entonces escuché un golpe metálico suave, como si algo hubiera chocado contra la carcasa del generador afuera. La criatura estaba ahí, probablemente a menos de 3 metros de la pared. Los pasos volvieron, más lentos ahora, acercándose otra vez hacia la puerta principal. La nieve crujía bajo su peso de una forma que dejaba claro que no era un animal pequeño. Cada paso sonaba pesado, controlado. Luego el sonido se detuvo justo frente a la puerta. Durante varios segundos no pasó nada. Y entonces escuché respiración. No era fuerte, pero era profunda y húmeda, como el sonido de un animal grande respirando en aire frío. Estaba lo suficientemente cerca como para escucharse claramente a través de la madera. La manija se movió otra vez, esta vez con más fuerza. El metal vibró contra la puerta y el cerrojo interior se sacudió un poco, pero aguantó. La presión duró unos segundos y luego se detuvo. Después escuché algo raspando la madera, como garras o uñas tocando la superficie de la puerta. El sonido se movió lentamente hacia abajo, como si estuviera examinando la estructura. En ese momento tomé la linterna más potente que tenía y me acerqué otra vez a la ventana. Pensé que si iluminaba el exterior, tal vez podría asustar al animal, o al menos verlo mejor. Abrí la cortina apenas un poco y encendí la linterna. El haz de luz atravesó la nieve frente a la cabaña y llegó hasta el borde del bosque. Durante un segundo no vi nada.
Luego la luz se detuvo sobre algo que estaba parado a unos 15 metros. La criatura estaba ahí, completamente quieta. Esta vez estaba más erguida que antes. No completamente vertical como una persona, pero lo suficiente como para que su altura fuera imposible de confundir con la de un lobo normal. Los hombros eran anchos y altos, y los brazos, o patas delanteras, colgaban largos a los lados del cuerpo. La luz de la linterna alcanzó su cara por un momento. Los ojos reflejaron la luz con un brillo pálido. No atacó, no corrió, simplemente se quedó mirando hacia la cabaña durante varios segundos más, como si estuviera evaluando algo. Luego giró lentamente la cabeza hacia el bosque detrás de él, como si hubiera escuchado algo más allá de mi campo de visión. Después dio media vuelta y caminó de regreso hacia los árboles. La forma en que se movía seguía siendo extraña. A veces parecía usar 4 patas, pero otras veces el cuerpo se levantaba un poco más, casi como si pudiera caminar erguido cuando quisiera. En pocos segundos desapareció entre los troncos oscuros. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado dentro de la cabaña con la linterna encendida, esperando que el amanecer llegara lo más rápido posible. Varias veces escuché ruidos lejanos en el bosque, pero nada volvió a acercarse al claro. Cuando finalmente salió el sol, salí a revisar el exterior. Las huellas estaban por todas partes alrededor de la cabaña. Rodeaban completamente el edificio, pasando por la puerta, las ventanas y el generador. Algunas marcas mostraban claramente 4 patas en la nieve, pero en otras partes las huellas parecían alinearse en un patrón extraño, como si la criatura hubiera estado caminando sobre 2 patas durante algunos pasos. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier huella de lobo que hubiera visto antes. Terminé el trabajo en la torre ese mismo día, y me fui antes de que empezara a oscurecer otra vez. Cuando regresé al pueblo mencioné las huellas a un hombre que trabajaba en la estación de combustible. Él escuchó con bastante calma mientras le explicaba lo que había visto. Luego me dijo algo que no esperaba. En esos bosques, especialmente en las zonas más remotas del norte, hay historias muy antiguas sobre criaturas que parecen lobos, pero que no se comportan como lobos. Criaturas que caminan como animales, hasta que deciden caminar como hombres. Después de esa noche, nunca volví a aceptar trabajos que implicaran pasar la noche solo en esos bosques. Esto pasó hace unos años, cuando yo tenía 31 y estaba viviendo en España por un proyecto de trabajo temporal. En ese momento me habían contratado para hacer grabaciones de apoyo para un documental sobre fauna nocturna en zonas rurales. No era el tipo de documental donde uno filma animales de cerca con equipos grandes, sino más bien seguimiento con cámaras trampa, audio ambiental y algunas caminatas nocturnas para instalar o revisar equipos. El equipo era pequeño, un técnico de sonido, una bióloga y yo como operador de cámara y apoyo general. Nos asignaron una región montañosa bastante aislada en el norte de España, cerca de una zona donde los bosques se mezclan con aldeas muy dispersas. La base de operaciones estaba en una pequeña casa rural a las afueras de un pueblo que prácticamente vivía del turismo de senderismo. Desde ahí nos movíamos a diferentes puntos del bosque para instalar cámaras y grabadoras de sonido, principalmente para captar actividad de lobos ibéricos y otros animales nocturnos. Los primeros días fueron normales. Instalamos cámaras en árboles, colocamos sensores de movimiento cerca de senderos de animales y dejamos grabadoras de audio en zonas donde la bióloga sospechaba que había actividad de grandes depredadores. De día el lugar era tranquilo, incluso bonito, bosques densos, caminos de tierra, riachuelos pequeños, pero la primera noche que salimos a revisar uno de los puntos de grabación, todo cambió un poco en la forma en que percibíamos el lugar. Habíamos dejado una cámara cerca de un antiguo camino de pastores que cruzaba una zona bastante cerrada del bosque. La idea era revisar la tarjeta de memoria en la madrugada, porque según la bióloga era cuando más actividad se registraba.
Salimos alrededor de la 1 de la mañana, caminando con linternas frontales y equipo ligero. El camino era estrecho, rodeado de árboles altos que bloqueaban casi toda la luz de la luna. El sonido del bosque era constante, pero no ruidoso. Más bien un murmullo de insectos y ramas moviéndose. Llegamos al punto de la cámara sin problemas. Era un pequeño claro entre los árboles, con un sendero que se abría hacia una pendiente suave. La cámara estaba instalada en un tronco a unos 2 metros del suelo. Mientras el técnico de sonido revisaba el equipo, yo aproveché para grabar algunas tomas del entorno con la cámara principal. Fue entonces cuando noté algo raro. El bosque estaba demasiado silencioso. No solo ausencia de animales grandes, sino ausencia casi total de sonido. Incluso los insectos parecían haber desaparecido por unos segundos. La bióloga también lo notó, y comentó que era extraño, porque en esa zona normalmente siempre hay actividad nocturna. Mientras revisábamos la cámara, el técnico abrió la tarjeta de memoria en la pantalla portátil. Las primeras imágenes eran normales: ciervos, algún zorro, movimiento de ramas. Pero luego apareció algo que no encajaba. En uno de los clips, grabado apenas 1 hora antes, se veía el mismo claro donde estábamos nosotros, pero sin nosotros presentes. La cámara había captado movimiento entre los árboles. Al principio parecía un animal grande, probablemente un lobo, pero había algo raro en la forma en que se movía. No era un desplazamiento rápido ni típico de un depredador. Era lento, casi deliberado. La figura entraba y salía del borde del claro, pero nunca se dejaba ver completamente. En varios momentos parecía detenerse y simplemente observar la cámara. La bióloga se inclinó más cerca de la pantalla y no dijo nada durante varios segundos. Luego pidió retroceder el video. Cuando lo hicimos, notamos algo más inquietante. Cada vez que la figura aparecía entre los árboles, el audio de la grabación tenía una interferencia muy baja, como un zumbido grave, casi imperceptible. No era un fallo de la cámara, porque el sonido ambiental normal seguía presente, pero ese ruido aparecía siempre en los mismos momentos. Decidimos seguir viendo el material completo. En el siguiente clip, grabado minutos después, la figura estaba más cerca del borde del claro. Esta vez se podía ver mejor su forma. Tenía apariencia canina, pero el cuerpo era demasiado alto y demasiado delgado en comparación con un lobo normal. Las patas delanteras colgaban de una forma extraña cuando se detenía, como si no estuviera completamente apoyado en el suelo. El técnico de sonido detuvo el video en ese momento. Ninguno de nosotros dijo nada durante un buen rato. Finalmente decidimos que habíamos visto suficiente y que lo mejor era volver a la casa rural. Pero cuando apagamos el equipo y levantamos la vista, algo había cambiado en el ambiente. El bosque ya no estaba en silencio. Ahora escuchábamos ramas moverse a ambos lados del sendero. No solo detrás de nosotros, también delante. Como si algo nos hubiera rodeado mientras estábamos concentrados en la cámara. Y entonces escuchamos un sonido que ninguno de nosotros esperaba. Un aullido. Pero no venía de un solo punto. Venía de varios lugares al mismo tiempo, como si respondieran entre sí dentro del bosque. La bióloga fue la primera en reaccionar. Dijo que no eran lobos normales. Su voz no sonaba nerviosa todavía, pero sí claramente incómoda. Empezamos a caminar de regreso con más rapidez de la que habíamos venido. Las linternas apenas iluminaban el camino. El sonido de los aullidos se mantenía a distancia, pero nunca desaparecía del todo. Fue entonces cuando vi movimiento entre los árboles, a la derecha del sendero. Una silueta alta, demasiado alta para un animal normal, cruzando entre los troncos sin entrar completamente al camino. No estaba corriendo, nos estaba siguiendo. Y esta vez no parecía estar solo. No lo dije en voz alta en ese momento porque no quería generar pánico, pero en cuanto vi esa primera silueta entre los árboles, entendí que no era un solo animal siguiendo el sendero. Había movimiento en varios puntos alrededor nuestro,
siempre fuera del rango directo de las linternas, siempre lo suficientemente lejos como para que solo se vieran fragmentos. Una forma que desaparecía detrás de un tronco, algo que pasaba entre dos arbustos, una sombra que no terminaba de definirse. El problema no era solo lo que veíamos, sino la sensación clara de que todo ese movimiento estaba coordinado, como si algo nos estuviera guiando hacia una dirección concreta. El técnico de sonido empezó a acelerar el paso, y la bióloga intentaba mantener la calma, pero ya no hablaba en frases completas. Solo decía cosas cortas, instrucciones sueltas, como «no te detengas» o «no mires atrás». El sendero que antes parecía simple, ahora se sentía confuso, como si el bosque hubiera cambiado ligeramente en cuestión de minutos. Los árboles parecían más densos, el aire más pesado, y el sonido de nuestros pasos en la tierra húmeda era lo único constante. Fue entonces cuando el primer aullido cercano rompió la distancia que todavía manteníamos con aquello que nos seguía. No fue un aullido largo desde lejos. Fue corto, seco, a una distancia que podía ser perfectamente dentro del bosque inmediato, tal vez a 20 o 30 metros de nosotros. La bióloga se detuvo un segundo y apuntó la linterna hacia el lado de donde venía el sonido, pero no vimos nada, solo árboles y oscuridad. El problema es que, justo después de ese aullido, escuchamos otro detrás de nosotros, y luego otro más a la izquierda. En ese momento dejó de sentirse como animales dispersos y empezó a sentirse como un perímetro cerrándose. Aceleramos aún más el paso, casi caminando rápido sin llegar a correr. El sendero comenzaba a bajar hacia una zona más abierta donde, según el mapa, deberíamos encontrar una antigua pista forestal que nos llevaría de vuelta al camino principal. Pero cuando llegamos al punto donde esa apertura debería aparecer, el bosque seguía igual de cerrado. El técnico sacó el GPS portátil y lo miró varias veces, confundido, porque la señal decía que ya tendríamos que estar fuera del tramo más denso. Fue ahí cuando escuché el sonido más claro hasta ese momento. No fue un aullido. Fue un sonido de respiración, muy cerca, a la derecha del sendero. Giré la linterna instintivamente y por primera vez la vi de forma más clara, no completa, pero suficiente para entender la escala del problema. Entre dos árboles, parcialmente cubierto por la vegetación, había una figura erguida que no encajaba con ningún animal conocido del lugar. Era demasiado alta para un lobo, demasiado estructurada para un oso. La postura era inestable, como si pudiera cambiar entre caminar en 4 patas o mantenerse en 2 dependiendo del momento. Lo más inquietante fue la cabeza, alargada, canina, pero con una forma demasiado angulada para ser natural. No atacó, solo se quedó ahí, mirándonos, y en ese segundo en el que la luz de la linterna lo alcanzó, los otros sonidos alrededor se detuvieron casi al mismo tiempo, como si todo el bosque hubiera dejado de moverse para observar lo mismo. La bióloga fue la primera en reaccionar con una orden clara. No paren, no corran todavía, sigan el sendero. Pero su voz ya no sonaba segura. Era más bien una instrucción para no romper el control de la situación. Seguimos avanzando. Y entonces ocurrió algo peor. A unos metros delante nuestro, donde el sendero debía abrirse hacia la pista forestal, vimos otra figura. Esta estaba en el camino, completamente visible, erguida, más alta que las demás. No estaba escondida entre los árboles. Estaba simplemente ahí, bloqueando el paso. Y no necesitó moverse para que entendiéramos que no íbamos a pasar fácilmente. Detrás de nosotros, el sonido de ramas moviéndose volvió a empezar. Ahora estaban delante y detrás. El técnico de sonido apagó su linterna sin querer durante un segundo mientras intentaba ajustar algo en su equipo, y ese pequeño instante de oscuridad fue suficiente para que todo cambiara. Cuando volvió a encenderla, la figura del frente ya no estaba exactamente en el mismo lugar. Había avanzado un poco hacia nosotros. No mucho,
pero lo suficiente para que quedara claro que no era una simple observación. Era un cerco. La bióloga tomó una decisión rápida. Señaló un costado del sendero donde el bosque parecía ligeramente menos denso y dijo que debíamos salir del camino principal y bajar por ahí hacia el valle, aunque no fuera la ruta marcada. No había tiempo para discutirlo. Entramos entre los árboles sin sendero claro. Y fue en ese momento cuando dejaron de seguirnos como sombras dispersas y empezaron a acercarse de verdad. Los sonidos se volvieron más cercanos, más definidos, ramas rompiéndose justo detrás, pasos pesados en la tierra húmeda, respiraciones intermitentes en los lados. Ya no era un seguimiento distante, era movimiento constante alrededor nuestro. En un momento, mientras bajábamos por la pendiente irregular, escuché claramente un sonido justo detrás de mí, tan cerca que giré la cabeza sin pensarlo. No vi una figura completa, pero sí una silueta pasando entre dos árboles a una velocidad imposible para algo de ese tamaño. El técnico tropezó en la bajada y cayó parcialmente, y en ese segundo de caos, los sonidos se intensificaron alrededor. La bióloga lo ayudó a levantarse mientras gritaba que siguiéramos bajando sin detenernos. Y entonces, por primera vez, escuché algo diferente a todo lo anterior. Un sonido que no era ni aullido ni respiración, era casi como un intento de imitación. Un aullido que empezaba correcto, pero terminaba mal, como si algo estuviera aprendiendo a hacerlo sin haberlo hecho nunca del todo bien. Y desde varios puntos del bosque, como respuesta, otros sonidos similares comenzaron a repetirse. No estábamos siendo cazados en silencio. Estábamos siendo rodeados por algo que estaba intentando comunicarse entre sí, usando voces que no eran del todo naturales. Y en ese momento entendimos que el bosque ya no estaba vacío. Estaba lleno de algo que solo salía cuando había gente suficiente para escucharlo.